Sabemos que somos hombres imperfectos, pero no por eso nosotros nos podemos quedar ahí toda una vida. ¿Cuál es la realidad de tu corazón o de mi corazón? ¿Cuál es la realidad? Ahí donde estás, con Dios, pregúntale al Señor, ¿cuál es la realidad verdadera de tu corazón? Con Dios, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos y con tus hermanos de la iglesia. Porque no es únicamente con mi hermano de la iglesia. No es únicamente que la realidad de mi corazón sea aquí nomás, en la iglesia. La realidad de mi corazón, ¿cómo es cuando me paro a la puerta de la cocina a pedirle algo a mi esposa? O cuando yo me paro en la puerta de la alcoba a pedirle algo a mi esposo. ¿Cómo es la realidad de mi corazón cuando yo me acerco a un hermano, no por interés, sino desinteresadamente? ¿Cuál es esa realidad? ¿Esa realidad me está llevando a tener una verdadera coinonía y comunión con Dios? ¿Esa realidad me está permitiendo bendecir a otros? ¿Esa realidad me está llevando a profetizar? ¿Esa realidad me está llevando a bendecir a mi familia? ¿Esa realidad que hay en mi corazón? Esa misma realidad es la que nosotros tenemos que brindarle al Señor. ¿Cuál es esa realidad de mi corazón? ¿Por qué mi vida? ¿Por qué esa persona que siempre anda amargada, pero va a la iglesia? ¿Por qué esa persona que siempre murmura, pero lee la palabra de Dios? ¿Por qué esa persona que siempre engaña, pero ora por otros? ¿Por qué esa persona siempre? ¿Esa es la realidad del corazón de un cristiano? ¿Cuál es la realidad del corazón? Porque es muy lindo, hermanos preciosos, que nos digan cuán hermoso y cuán inteligente eres. Pero ¿cómo está mi corazón? Ese corazón que ama verdaderamente, ese mismo corazón con que el Señor me amó a mí, ese mismo corazón que el Señor me llena todos los días de bendiciones. Ese es el mismo corazón. Por un instante, hermano, piensa por un instante, medite por un instante. Nadie conoció a Dios, ni nadie ha conocido a Dios, si no ha puesto por práctica un poco de fe de la que Dios les ha dado. ¿Cuál es esa realidad? La realidad es que yo vivo para que Dios siga sosteniendo mi salud. La realidad es que yo vivo es para que Dios siga sosteniendo mi hogar, para que Dios siga sosteniendo mis negocios, para que Dios siga sosteniendo lo que a mí me agrada. Pero la realidad de mi corazón es que soy un siervo o una sierva de Dios para la honra y la gloria de Dios Padre. Porque es que nuestra fe y nuestra realidad del corazón no consiste en vanas palabrerías. El ser humano se le ha enseñado desde los tiempos, desde hace miles de años, se les ha enseñado vanas palabrerías. Y ahí consiste esa fe, ahí se paran en esa fe. Y así muchos oran y dicen Señor y hablan 5 minutos. Y todo lo que habló era lo que había en su corazón. Vamos un momentico a Mateo capítulo número 7. Un momentico nomás, hermanos. Mateo capítulo 7, versículo número 21. Es la realidad que yo vivo realmente dentro de mí, que cada vez que Dios me permite que yo tenga un espacio
que cada vez que me permite Dios que descanso en mi hora de trabajo, que me permite mis quehaceres diarios de oficio, que cada vez que el Señor me permite ese espacio, yo anhelo buscar su presencia, yo anhelo escudriñar su palabra, yo anhelo buscar a otro hermano para orar con él, yo anhelo orar los unos para los otros. Eso es realmente lo que hay, la realidad de nuestro corazón, hermanos. Pues mirando cómo ocupar el tiempo que me queda, diciendo que estoy agradando a Dios. Versículo número 21 dice: no todo el que me dice, ojo hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y cuántos terminamos nuestra hora de trabajo? ¿Cuántos terminamos los quehaceres de la casa y le decimos Señor, Señor, heme aquí, pero permítame ir a disfrutar mis deseos de la carne? ¿Cuántos hermanos? Es que nosotros tenemos que ser esforzados en la iglesia. La iglesia no la compone cobardes, la iglesia de valientes, hermanos. Usted y yo somos valientes, hermanos, porque el Señor no llama cobardes, y aquí no hay cobardes, hermanos, aquí hay valientes en esta iglesia, y como somos valientes tenemos que decirle al pecado no. Tenemos que decirle a los deseos de la carne no, a los deseos de los ojos no, a la vanidad no quiero más vanidad, no quiero más deseos de la carne. Yo quiero vivir para ti, Señor, yo quiero servirte en espíritu y en verdad. Aleluya. Mire lo que dice el Señor: no todo el que me dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No voy a creer, hermana o hermano, no voy a pensar yo de que porque yo sé, que porque escudriño la palabra, que porque oro todos los días, que porque... Pero ¿qué dice el Señor en el versículo 24? ¿Qué dice el versículo 24, amados hermanos? ¿Qué dice? Cualquiera que ¿qué? Cualquiera que la oye, ¿y qué más dice? Y las hace, ¿qué más dice? Lo compararé. Iglesia, hay muchos que oyen la palabra y van y le dicen Señor, Señor. Muchos que oyen la palabra y van y le dicen Señor, Señor, pero no la hacen. Versículo 21. Y todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, hermanos. Iglesia, usted y yo no podemos andar como adornos. Usted y yo no podemos estar caminando como niños, como cristianos pupis. ¿Qué hacen los hijos de papi y mami? ¿Qué hacen los hijos de pupis? No hacen nada, lo derrochan todo, malgastan el tiempo, destruyen todo, desobedecen a sus padres, son soberbios, son altruistas, le ganan a todo el mundo y lo último que hacen, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Dice el versículo número 24, hermanos. 21, perdón. Sino el que hace ¿qué? Sino el que hace ¿qué? La voluntad de ¿quién? De mi Padre. De mi Padre, mis hermanos. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre, hermanos? ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Iglesia linda y hermosa. Sí, hermano, pero va más allá de la obediencia. ¿Qué es hacer? Ojo.
hacer, que es hacer la voluntad del Padre, iglesia. Iglesia amada, hoy el Señor nos llama, hermanos. ¿A cuánto les predicamos esta semana? ¿A cuánto les compartimos la palabra de Dios esta semana? ¿A cuánto, por cuántos enfermos oramos? ¿Por cuántos presos oramos? ¿Por cuántos atribulados oramos? ¿Qué característica tenía la mujer virtuosa o tiene la mujer virtuosa? Por eso, ¿qué más hace? ¿Qué más? Ojo, si esa enseñanza del domingo hace 8 días la tenemos que repetir, la repetimos, hermanos. Pero la mujer, hermanos, sí, humilde, prudente, leal, ¿qué más? Laboriosa, ¿qué más? Es espiritual, educa a sus hijos, es piadosa, educa a sus hijos en el temor de Dios, levanta a sus hijos en el temor de Dios. Esa es la mujer virtuosa, esa es la mujer virtuosa, esa es la mujer grande, ese es el hombre grande, ese es el hombre es aquel que dice: Señor, heme aquí, Señor, yo clamo por mi hija, clamo por mi hijo, Señor, clamo que levante a mis padres, clamo que levante a mi madre, no clamo, Señor, yo quiero, Señor, que tú me sigas levantando, yo quiero predicar tu palabra, yo quiero que me levantes, yo quiero, heme aquí, Padre, heme aquí, Padre, yo estoy aquí, Señor, yo estoy aquí, Señor, quiero servirte, yo no quiero ser de aquellos que dicen: Señor, Señor, y no hago nada, Padre, y no hago nada para tu reino, Señor. Ese eres tú, ese soy yo. Versículo 22 que dice: muchos, ¿cuántos? Iglesia. Si el Señor dijera, si el Señor no dejara entrar a la iglesia, escúchalo bien, hermanos, porque Él no va a dejar entrar. Escúchalo bien, iglesia. Porque es que el problema es que a nosotros se nos olvida que el Dios que tenemos es un Dios de orden. Es un Dios de orden. El Señor no va a entrar no va a dejar entrar a muchos. Que la Biblia dice, muchos. Porque es que muchos acomodados están disfrutando cualquier tiempo que se tiene. Se prefiere hacer lo del mundo que venir y decir: Señor, heme aquí, Padre. Aquí estoy, Señor. Pero estoy en la angustia y ahí sí doblamos rodillas. Estamos en la persecución, ahí sí doblamos rodillas. Viene la enfermedad delicada, pastor, ore, hermanita, ore, hermano, ore, ayúdeme por favor. Ahí sí, pero cuando mi padre dijo, predica, mi padre dijo: ven a mí, los que estéis cargados y cansados. Versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día. ¿Y cuál día? ¿Cuál es aquel día? El día de la venida del Señor. Escúchenlo bien, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. ¿Qué pasó el martes en el ayuno? Que estuvieron en el ayuno, ¿qué pasó el martes en el ayuno? ¿Sabe qué me dijo bien el Señor el lunes por la noche? Estaba orando y me dice el Señor: yo no levanté una iglesia mendiga, yo no quiero, dijo el Señor, que muchas veces, escúchalo bien, hermanos, el Señor me exhortó a mí. Muchas veces yo quiero ayudar y el Señor dice: tú eres más grande que yo. Yo no te mandé a ti, sino que predique la palabra, porque mi palabra nunca vuelve vacía. Pero Señor, yo no te mandé. No sean como aquellos
Decía el Señor, si hay un hijo o una hija mía que anda conforme a mi corazón, que hace las cosas, escúchelo bien, que hace las cosas conforme a lo que yo digo que hace, que es obrera para mi niez, que es obrera para mí, hijo, le dijo, ¿será que le faltará el pan? ¿Le faltará el vestido? ¿Le faltará el techo? Dice, ¿y por qué le está faltando? Pero tú lo puedes hacer. Déjame a mí lo que me corresponde. Dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿No visitamos hermanos? ¿No oramos? ¿En tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Qué me hemos oído en este tiempo, iglesia? ¿Estamos viendo? Muchos profetas, hermanos. Usted prende la televisión y la radio, está saturado de profetas. Mateo capítulo 24, iglesia. Versículo número 4. El Señor estaba en la tierra. El Señor estaba en la tierra en Mateo capítulo 7. El Señor estaba en la tierra en Mateo capítulo 7. El Señor estaba en la tierra en Mateo capítulo 24. Versículo 4. Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Qué dice el Señor? Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Qué más dice? Porque vendrán ¿cuántos? ¿Y a muchos qué? Dice el versículo 5, porque vendrán muchos. ¿Cuántos? ¿Cuántos hay en la radio y en la televisión y en las calles? ¿Cuántos hay en púlpitos? Dice el versículo número 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. ¿Y a muchos qué? ¿A cuántos engañarán? Muchos. Iglesia, yo no me acerco al Señor para que el Señor me diga palabras bonitas. Yo no vengo a la iglesia para que el Señor me diga palabras bonitas. Yo me acerco al Señor para que me dé más vida. Y vengo a la iglesia para que me dé más vida, hermanos. Amén. Porque las palabras bonitas, los púlpitos están contaminados de palabras bonitas, de mensajes bonitos y de profecías bonitas que matan el cuerpo. Versículo 11, ¿qué dice, hermanos? ¿Cuántos se levantarán? Versículo 24, ¿qué dice? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. ¿Qué van a hacer estos falsos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué están haciendo en la iglesia? ¿Cuánto? No dice eso. La Biblia no dice. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Y harán qué? ¿Qué dice la Biblia? Iglesia, ahí no dice prodigios, ahí dice grandes, y están engañando a muchos con grandes prodigios, con grandes señales, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún hermanos, entre esos muchos, aún hay escogidos de Dios, hermanos. Hay escogidos de Dios. Porque les gusta lo fácil. Les gusta el servicio que dura 1 hora y 15 minutos. Les gusta el servicio, sí, que no es sino palabra bonita. No, hermano,
Por eso, hermanos preciosos, usted sabe cuando dice que aquí está el ungido, escúchelo bien para que aprendan. Cuando alguien dice, vamos a orar por el ungido de Dios, ese es el anticristo. Ese es el anticristo. El anticristo es el que suplanta a quién, al ungido. Ustedes y yo recibimos la unción del santo, pero ustedes no somos ungidos. Ungido significa único, no hay otro. Es el hijo de Dios. Por eso dice el versículo número 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Versículo 25. Ya os lo he dicho antes. Así, ya os lo he dicho antes. ¿El Señor ya lo había dicho? Sí, hermano. Sí, hermano. Usted no puede decir yo voy a esperar, yo dejo un tiempo ir a la iglesia, porque es que todas las iglesias cristianas son iguales. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado, porque no es su responsabilidad ni es mi responsabilidad de que tú no hayas escuchado la voz de Dios, sino la voz de los hombres. Es tu responsabilidad. ¿Qué culpa tiene la hermana Gloria? Un ejemplo, ¿no es cierto? Que yo no le crea. Ella no tiene la culpa. ¿Sabe por qué? Porque yo no le creo a ella. Yo creo la palabra que es de Dios que ella predica. Sí le creo. Y eso dijo en Gálatas 5:16: no andéis, ¿sí? Andéis en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne. Andamos en el Espíritu. Tú sabes quién es de Dios, tú sabes quién viene de parte de Dios, y tú sabes quién no viene y quién viene de parte de Satanás. Tú lo sabes. ¿Y sabe por qué, hermanos preciosos? ¿Y sabe por qué a muchos engañan? ¿Sabe por qué a muchos engañan? Empezamos la predicación. Romanos capítulo número 9, número 2. Romanos capítulo 2. Miren, ¿cuántos hay, hermano? Capítulo número 12, hermanos. Versículo 3 en adelante. Compartimos para la honra y la gloria de Dios Padre. Iglesia, si tú y yo estamos con la llenura del Espíritu Santo de Dios, tu rostro ¿cómo debe estar? ¿Envejecido o angustiado como muchos están hoy aquí? No pocos. Yo estoy aquí. Ese es el gozo del Señor. Iglesia, ¿qué hay en el corazón? Dice la Biblia, la realidad del corazón. ¿Cuál es la realidad del corazón? La realidad del corazón, ¿cuál es, iglesia linda y hermosa? Versículo 3 dijo pues, por la gracia que me es dada. ¿Por la gracia que qué? Que nos ha sido ¿qué? Dada, hermanos. A cada cual entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a quién. Versículo 4 todos, ¿qué dice?
iglesia. En la iglesia hay varios hermanos que ayudan, varios hermanos que contribuyen, varios hermanos, pero no todos, pero uno solo no puede hacerlo todo. ¿Se imagina la boca? Escúchelo bien, hermano. ¿Se imagina la boca restregando el carro? ¿Se imagina la lengua revolviendo la sopa? ¿Por qué te enojas cuando hay un hermano que puede hacer algo en la iglesia? ¿Por qué te resientes? Si aquí hay varios miembros. Por eso dice la realidad del corazón. ¿Cuál es la realidad de mi corazón? Y hay hermanos que ya saben, se me acercan y me dicen, y yo, mira, pero es que el pastor no se me dice, puede decir nada. No es que no me diga nada, es que lo que digo yo, o somos, sí, o permanecemos en Cristo, o permanecemos en el mundo. Porque es que usted y yo, la palabra es tan clara, ¿no? Tiene que añadirle algo a esto. No es clara la palabra. Se imagina, hermanos, los ojos por fuera cogiendo el timón del carro. Entonces, ¿usted cómo ve? ¿Qué le pasa? Si salen los ojos a manejar, a coger el timón del carro, ¿qué pasa? Por eso. Versículo 5 dice, así nosotros siendo ¿qué? Muchos somos un cuerpo ¿qué? En Cristo. La iglesia, ¿cuántos somos en la iglesia? Muchos, hermanos, somos muchos. Pero esos muchos venimos a ser ¿qué? Un solo cuerpo, pero ¿qué? En Cristo. Cuando no somos en Cristo, por eso hay muchos ¿qué? Muchos miembros y muchas ruedas sueltas. Versículo, y dice, muchos, un cuerpo en Cristo, y todos miembros, los unos de los otros. ¿Qué tal la mano? Escúchelo bien, hermano. ¿Qué tal la mano comiendo, dando la sopa por la oreja? La mano, cada uno tiene su función. Si ustedes y yo nos hemos puesto, nos ponemos donde tenemos a mirar. ¿Saben por qué muchas veces nuestras manos hacen cosas indebidas? ¿Saben por qué, hermanos? Porque es la realidad que hay en el corazón. ¿Sabe por qué nuestra boca, nuestra lengua profiere mentiras y murmura? Porque es que versículo 6, de manera que teniendo diferentes ¿qué? Dones, según la gracia. ¿Es según qué? La gracia que nos es dada. Si en profecía, úsese conforme a la medida de la fe, hermanos. Si usted tiene el don de profecía, úsese conforme, ¿sí? A la medida de qué? De la fe. Úsese conforme a qué? A la palabra de Dios. No se ponga a prometerle a la hermanita que Dios le va a pagar la deuda. No se ponga a prometerle al hermano que Dios le va a sanar a la mamá, que le va a poner la otra pierna. No se ponga a prometer cosas. Porque vendrán muchos falsos ¿qué? Profetas. Ten cuidado de meterse ahí en esos. Y dice, versículo 7. O si de servicio es servir, hermanos. Oiga, a esta carne ¿qué le gusta? ¿Servir o ser servida? Ser servido. Claro, hermanos. Hermanos, si yo veo una hermana que quiere servir y usted está haciendo cola para también ayudar a servir, ¿qué tiene que hacer? ¿Usted qué le dice a la hermana? Quédese allá atrás, tranquila hermana, siga que yo también voy a servir. ¿Usted qué hace? ¿Qué hacemos usted y yo? Dar un paso y decide, sí. ¿Quiere que le diga unas cosas? Ese es uno de los dones más hermosos que el Señor nos ha dado.
En servir. O el que enseña, en la enseñanza. Hay unos que Dios le dio el don de enseñar. No lo voy a poner a servir, porque si donde llega con todas esas aguas aromáticas y le va a entregar aquí a la hermana, se los va a echar toda la cara. Porque él tiene un don de ¿qué? De enseñar. Él no tiene don de servir. O sea que hermana o hermana no se ponga a decir, dice no, siempre los mismos. Siempre cierre su boca. Y si usted critica y reniega, es porque es la realidad de qué. ¿Cuántas veces usted me ha dicho, lo escuchamos que unos son? Nadie. ¿Cuántas veces también me escucha decir eso? ¿Nunca? Versículo 8. El que exhorta, la exhortación, hay hermanos que tienen don de regañar. Sí, hay unos hermanos que se creen con don de exhortar y resultan regañando a la gente. Hermano Leonidas, usted tal cosa es porque usted cobró el pobre Leonidas y cuando sale aquí sale medio muerto, no salió ni edificado, porque la exhortación trae ¿qué? Edificación, hermanos. Está para eso, tenemos que tener nosotros, ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué tal yo decirle, ay hermanita, es que usted siempre que venga a la iglesia se queda dormida? Eso es un don de ¿qué? De sospecha. Eso no es ningún don. Pero es que hay hermanos que se, ay, es que Dios le dio 3 dones. ¿Y usted ve que los nombra? No, hermano. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Hay un don que se llama, ¿cómo se llama? ¿Dónde está ese don en la iglesia? ¿Qué dice ahí? Mira, hermanos, hay hermanos que se les pega aquí, la moneda está abajo y la moneda se sube. Usted no necesita recogerla. ¿Sí ve que hay un don que se llama? ¿Cómo se llama? No, ¿cómo así? Eso es un don de sospecha. Sí. Pero ¿cómo se llama, hermanos? ¿Cómo se llama ese don? Pero ¿qué dice? Reparte. Es más bienaventurado que dar que recibir. Es que eso es un don, hermanos. Ayer yo estaba en la asamblea ahí en el edificio y entonces me dieron un sándwich tan rico y yo le dije, perdón hermano, le dije, perdón señor, ¿me puede usted dar el teléfono? Y yo pensé, mis hermanos, yo dije, señor, estos sándwiches tan ricos. Yo pensé, mis hermanos, yo dije, señor, y para 50. ¿Cuándo ustedes me han visto aquí, esconderme aquí atrás, mirar el billete que voy a sacar? Hay unos hermanos que se van para el baño, sacan los billetes y salen del baño. Salió del baño con don de qué? De sospecha. ¿Se da cuenta? Dice el versículo, dice con liberalidad, dice ese don reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Con qué? Con alegría. ¿Con cara de concreto, con cara de limón, con cara de amargura, con cara de sueño, con cara de estrés? No, ¿con cara de qué? Hay unos que dicen alegría. Y cuando dicen que terminan en arroba la pena. Hermanito y hermanita, ese cuento es que yo soy así, no señor.
Eso es carreta. Si usted y yo tenemos el gozo del Señor, usted y yo no decimos santo, santo, santo. Estamos viviendo digo bien, parecía Paparotti. Usted y yo, hermanos, la iglesia del Señor es una iglesia alegre. Alegre. Versículo 9 dice, empezamos aquí la predicación. ¿El amor sea qué? ¿El amor sea qué? Sin fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno, hermanos. Hermano, ¿por qué tenemos que fingir? ¿Por qué se tiene que fingir? Salimos de aquí a hacer ¿qué? Lo malo. Y estamos aquí fingiendo. Hermanos, hay hermanos que fingen, pero eso es porque Dios nos ama, te ama y me ama, y nos está exhortando de que no juguemos en los dos bandos. Aleluya. Cada creyente tiene un servicio espiritual que debe realizar todos los días de su vida. ¿Y cómo se llama ese servicio espiritual? El amor. El amor. El amor. ¿Se imagina? Imagínense por un instante, ¿no es cierto, hermanos preciosos? Imagínense por un instante. Preciso me tocó una hermanita Albaliz, pero bueno, gloria a Dios. Preciso a nosotros, ¿qué tal? Yo diciendo, un ejemplo, la hermana Albaliz es mi esposa. Y yo diciéndole, mi amor, te amo mucho. Te amo tanto, 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 tanto. No sé ni qué aguantarme, pero te amo, te amo. Y hay otros que me dan la cara. Me dan la espalda ahí. ¿Tuvo la comida? ¿Eso hizo? ¿Dónde está la carne? ¿No le di 5,000 pesos? Eso es un amor fingido. Hermano, aquí en esta iglesia, ahí fingen los unos con los otros. Y eso es pecado, hermano. ¿Cuál es la realidad del corazón, hermano? ¿Cuál es la realidad de tu corazón? ¿Cuál es, hermano? El amor sea sin fingimiento, hermanos. Esta es una regla de oro que nos enseña el apóstol Pablo a la iglesia de Roma y el Espíritu Santo hoy a la iglesia local, lugar santísimo, hoy. Esto es una primera regla, mis hermanos, de cómo debe comportarse un cristiano en la familia de Dios. Un cristiano se debe compartir con un amor no fingido, sea el amor sin fingimiento, el amor sin fingir, sin ser hipócritas. El amor debe ser sincero. Miren lo que dice el apóstol Juan. ¿Qué dice el apóstol Juan, amados hermanos? Hijitos míos. ¿Cómo lo llama él? Miren lo que dice el Señor. Porque Juan veía en el corazón. Miren, hermanos, aquí en esta iglesia hay hermanos que padecen necesidad, pero esos hermanos le creen a Dios, pero ellos siguen perseverando. Pero iglesia,
¿Te has preocupado por esos hermanos? En la casa de Dios hay hermanos que sufren, que padecen necesidad. ¿Sí? ¿Qué tal la hermana Albaniza aguantando hambre y yo la cojo de la cabeza y la pobre está débil? Y la cojo de la cabeza y le digo, hermanita, estoy llorando por ti. Y está el mareo le está ganando del hambre que tiene, pues se me desploma. Y entonces después dice, uy, yo tengo la unción del Espíritu Santo. Pues se desmayó del hambre. Hijitos míos, amémonos. No amemos de palabra ni de lengua, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por los hermanos que hay aquí en esta iglesia. Hay hermanos que no esperan que uno les diga, sino son hermanos que son dadores. Y dice, cuente conmigo, pastor. Eso dice. Esos son hermanos que no aman de palabra ni de lengua, hermanos. Esos son los hermanos que hay en la casa de Dios. Bueno, el versículo 8 no dice, en el versículo 8 dice, y el que reparte con liberalidad, hermanos. ¿No dice? No esperemos, hermanos. No esperemos que esta canasta del amor, esto no es una cancha de fútbol, ¿no, hermanos? ¿Usted sí sabía que hay hermanitos que se acostaron sin comer esta mañana, hermanos? ¿Ustedes sí sabían que hay hermanos que no han podido pagar un arriendo? Está la iglesia. A la iglesia le está doliendo ese hermano necesitado. Si yo me piso este dedo, hermano, a mí me duele todo el cuerpo. Yo sé que esos hermanos están sentados aquí y están mirando y dicen, si yo hubiera tenido esa libra de arroz, si yo hubiera tenido esa pasta, yo hubiera hecho una sopita de pasta. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque no se anda en el Espíritu. Preferimos dar a esa hija que es una vaca, a ese hijo que es un vago, en vez de dejarme al hermano de la fe que está padeciendo necesidad. Hermanos, pregunto, ¿lo estamos fingiendo a Dios? Hijitos míos, miren cómo dice. Miren cómo nos llama el Señor en este día. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. En verdad. Yo a veces traigo unos mercaditos que alguien dijo, pastor, pero es que esa verdura y esa fruta que viene a veces ahí no es buena, ya es muy vieja. ¿Cómo me sentí yo? Yo lo hago con amor. Yo traigo esto porque los amo, hermanos. Entonces,
Señor me exhortó el lunes. Decía, yo sé que tú tienes un corazón. La gloria es para Dios. Dijo, pero tú no puedes ser más que yo. ¿Qué es un hecho? ¿Y qué es una verdad? ¿Qué es un hecho? ¿Y qué es una verdad? Versículo, un hecho es que yo le suplo al hermano necesitado. Un hecho es que yo oro por el hermano que está enfermo. Un hecho es que yo le comparto la palabra a las almas perdidas. Y no digo únicamente, yo predico la palabra, pero nadie se la comparte. Y una verdad, y en verdad quiere decir que viene y que sale de la palabra de Dios. Días pasados le decía a un hermano, pastor, a mí me da pena con usted. Dirá que es que yo soy una aprovechada con usted. Pero es que a mi hijo le tengo que llevarle papel higiénico, tengo que llevarle una toalla, tengo que llevarle 3 interiores, tengo que llevarle, no tengo cómo. ¿Qué dice el versículo 19 y 13? Y en esto conocemos que somos ¿qué? Según la iglesia, según lo que dice este versículo, toda la iglesia somos de la verdad. ¿Tú no te has dado cuenta, hermano, que a medida que tú empiezas a repartirles, tú le das al mundano, tú le das a ese hijo que te rechaza, que aborrece a Dios? Hay hijos que respetan, no mamá, no papá, yo respeto lo que estás haciendo, te veo bien, o sea, son agradecidos con Dios esos hijos, pero hay otros que aborrecen a Dios. Ustedes saben en las cochinadas que andan, ustedes son participantes y prefieren darle, ¿cierto? Ese hijo, a esa hija, que realmente dale a un hermano. ¿Cuántas veces yo les he dicho, hermano, yo quiero montar una empresa? Yo no tenemos una empresa para las mujeres, ¿sí? Porque aquí hay hermanas que son subyugadas por sus esposos, parece que fueran sus sirvientas, no parece que fueran sus ayudas idóneas. Aquí en esta iglesia, increíble, por aquí. Entonces ustedes, cada uno por eso dice, y en esto, ¿en qué? En esto. Dice el Señor, y en esto dice. Y en esto conocemos que somos de la verdad, hermano. ¿Por qué esos mentirosos saturan? Usted no sabe, vaya, mire el supermercado tan grande que hay en la 23,30, de todos los mercados que recogen, que supuestamente son para ofrendar y los pasan al supermercado para vender. Va, miren el supermercado tan grande que hay en el barrio Alcalá, en las diferentes partes de la... No, hermano, ¿quieren que les diga algo? Todo lo que llega aquí, se entrega a los hermanos que necesitan. Aún hermanos que no son de aquí, se les entrega también. Créanme, hermanos, que yo no me llevo nada. Y si yo me lo llevo, es porque lo necesito. Pero gracias a Dios, el Señor suple a los que somos
como tú y yo, fieles y obedientes conforme a la palabra de Dios. Por eso dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos ¿qué? Y aseguraremos nuestro corazón delante de ¿qué? De Él. ¿Cuál es la realidad de nuestro corazón? Aseguramos nuestro corazón delante de Él. Dios no mira los ojos cafés o verdes o azules. Él no mira el pecho si es peludo o no es peludo. Él no mira las piernas, las caderas. El Señor mira nuestro corazón, hermanos. ¿Cómo está viendo ahorita el Señor tu corazón y mi corazón? ¿Cómo lo está viendo? El amor sin fingimiento es un amor sin hipocresía, hermano. Es sin hipocresía. Y hay otros hermanos que van y abrazan al hermanito y dicen: hermanito, te amo en el amor del Señor, y sabe que está pasando necesidad y sabe que necesita, porque si es espiritual, hermano, si es espiritual, él sabe. Yo sé aquí del altar que hermanos padecen necesidades, hermano. Lo sé del altar, porque una de las cosas que yo le pido a Dios cuando yo oro, doblo rodilla, le digo: Señor, Padre de los cielos, que yo pueda bendecir, muéstrame cuál es la hermana o el hermano que está en necesidad, Señor, para poderlo, Señor. Sí, las oraciones son muy importantes, hermano, pero la fe sin obras es muerta. Y lo más terrible es que, aparte que le da palmaditas, empieza a decir: yo estoy orando por ti. Le está diciendo: yo intercedo. Imagínate, yo sé que tu hija o tu hijo, y empieza a decir una serie de cosas que no son sinceras. Por eso dice: el amor sea sin fingimiento. Y después dice el Señor: aborrece. Dice: aborrece lo malo. Una persona que hace eso, que le da palmaditas y le dice una serie de cosas, eso es hacer ¿qué? Lo malo. Mire, qué realidad, qué hay en el corazón tuyo y en el mío. ¿Qué es lo que hay realmente? Por eso dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo. Esto es sin fingimiento. Y esto es seguir lo malo. Un amor sin fingimiento es esto. Un amor sin fingimiento se conoce que somos ¿qué? De la verdad. Un amor sin fingimiento conocemos que somos ¿qué? De la verdad. ¿Y qué dice lo último? ¿Seguid qué? ¿Seguid qué? Dice al final del versículo 9, ¿qué dice? ¿Seguid qué? De Romanos 12:9. Romanos 12:9. ¿Qué dice qué? ¿Seguid qué? ¿Seguid qué? Venga, guardito por aquí. Venga un momentico. ¿Qué es seguir lo bueno? Su merced delante mío, por favor. Se va hacia allá, delante mío. Seguir lo bueno, camine hacia allá. Seguir lo bueno es ¿qué? Es pegarse, es adherirse. Eso es seguir lo bueno. Eso es seguir lo bueno, es eso. ¿Sí? ¿Y qué dice? ¿Qué dice el amigo aquí? De frente aquí. Míreme. ¿Sí? ¿Y qué dice? Aborrecer lo malo. ¿Qué significa? Sí, darle la espalda. Eso es aborrecer ¿qué? Lo malo. Cuando un corazón es sin fingimiento, sin hipocresía, le da la espalda a lo malo y se adhiere a lo bueno. Amén, hermanos. Debemos aborrecer el mal y seguir el bien. Hay que seguir el bien, ser imitadores, hermanos. Aquí hay hermanos que son dadores, hermanos. Gloria a Dios por esos hermanos.
Usted los ve, no se notan, no los ve mostrándose, pero son dadores. Pero hay otros hermanos. Wow. Miren lo que dice el Salmo 97:10. ¿Qué dice? Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal, dice el Señor. ¿Y qué más dice? Dice, Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos, que los libra. Dice la Biblia, los que amáis a Jehová, aborrecer ¿qué? El mal, hermanos. Usted y yo tenemos que aborrecer el mal. Dios te está viendo, iglesia. Dios me está viendo, no solo cuando estamos en la iglesia. ¿Qué pasó con el temblor? Los primeros que salieron a correr fueron la mayoría de los cristianos. Y el administrador del edificio le dijo a la señora del tercero, del cuarto piso, le golpeó y le dijo, oiga vecina, él sabía que era una señora ya de edad, pues no tan viejita, no tiene ni 110 años, está joven. Y le dijo, oiga señora, y le golpeó. Y abrió la señora y la señora venía en chanclas con un pocillo. Dijo, señora, bajemos que está temblando. Dijo, espere, voy y me pongo los zapatos. Se fue la viejita. Dijo, espere, voy y me pongo los zapatos. Y entonces pues, ya se puso la zapatos. Dijo, sí, espere, voy y llevo el pocillo a la cocina. Hermanos, ese temblor, se lo digo aquí en la iglesia, es un aviso de parte de Dios. El Señor permitió que fuera más profundo, pero la gente no se arrepintió. El que viene, viene más para arriba. Pero hermanos, viene. No porque lo diga yo, no Señor, está escrito en Apocalipsis. Viene, y muy pronto, hermanos. Que nos encuentre el Señor velando, que nos encuentre el Señor haciendo. Dice aquí el Señor, los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Él guarda. ¿Quién guarda? El Señor guarda las almas de quién, de sus santos, de sus ¿qué? Santos, de sus escogidos. ¿De qué más? De mano de los impíos, ¿qué? Señor, guarda a mi hijo, Señor, de que lo atraquen. Y si lo atracaron, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sirvió su oración? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hijo no está andando por buenos caminos. De lo que siembra, se recoge. El amor debe conducir a la bondad y a la humildad. Escúchalo bien, hermanos. El amor debe conducir a la bondad y a la humildad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué representa? Que usted y yo debemos tener fidelidad, ¿cierto? En el hogar, fidelidad en los negocios, fidelidad en el trabajo, fidelidad en todos los lugares donde vayamos y estemos. Tenemos que ser fieles ¿a quién? Al Señor. Y tenemos que ser ardientes y fervorosos en todas las cosas espirituales. Oiga, miren, y verá, cuando la selección Colombia esté jugando y mete gol, y verá, igual que aquí en la iglesia, cuando el Señor habla, dice que de manos de los impíos nos libra. Amén, Señor, gloria. No, pero si fuera un gol de James, ¿qué pasaría? Sí, eso. Pero como aquí dice de mano de los impíos los libra, como eso no satisface la carne. Bueno, amén. Amén. Quiere que dijo amén, le dije como con P. Amén, y después empieza a mirar. Ferviente, ¿qué quiere decir, hermanos? Ferviente significa hirviendo, brillando con poder. Así debe ser un hijo de Dios. Ferviente. Y que brilla como luminar en medio de ¿qué? De las tinieblas, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Estas mismas características que habla el apóstol Pablo a Romanos 12, le dijo a la iglesia de Galacia. Gálatas. Mira lo que dice Gálatas 5. Dice, mas el fruto del Espíritu, hermanos. Mas el fruto del Espíritu. A ver qué dice, mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. ¿Qué es amor? El amor, ¿dónde conduce, hermanos? El amor, ¿dónde conduce? A la bondad y a la humildad, hermanos. El amor conduce a la bondad y a la humildad. Hermanos, si usted no tiene amor, no hay gozo en su corazón. No hay gozo. No lo hay, iglesia, no lo hay, porque este espíritu es amor, amor. Si no hay amor, no hay gozo, no hay gozo, hermanos. Por eso hay hermanos que no tienen en su corazón gozo. ¿Por qué? Porque el amor no florece en sus corazones, hermanos. La realidad de su corazón es otra, totalmente diferente. Dice, es amor. Si hay amor, hay gozo. Si hay gozo, hay paz. Si hay paz, hay paciencia. Si hay paciencia, hay benignidad. Es bondadoso. Si hay benignidad, hay bondad. Si